Qué gusto que nos acompañe en República. Seguimos discutiendo temas de interés nacional. Les saluda Carlos Monterrosa en edición de este lunes 2 de julio. Vamos a hablar un poco de las políticas docentes en América Latina y es un gusto para mí recibir a Emiliana Vegas, jefa de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenida, Emiliana. Qué gusto que nos acompañe en Canal 33 en el programa República. Muchas gracias, Carlos. Para mí es un gusto estar acá. Gracias por estar con nosotros y tomar nuestra invitación para acompañarnos y hablar un poco de las políticas docentes en América Latina. Y me gustaría que en este primer bloque de la entrevista nos comente un poco cuál es el estado o el diagnóstico que hace el Banco Interamericano de Desarrollo de la situación de los docentes en América Latina. Hay aspectos que se podrían generalizar y mencionar que esto sí es como una tendencia que se pueden ver en los diferentes países de América Latina y en otros hay más particularidades. Sí, muchas gracias. Sí, una de las razones por las que estoy aquí en El Salvador es justamente para asistir a un seminario donde convocamos a autoridades de varios países de la región y entre otras cosas estamos presentando una publicación que recientemente publicamos que se llama Profesión Profesor en América Latina, por qué se desprestigió la carrera docente y cómo recuperarlo. Y parte de lo que hacemos en el libro es, en la primera parte, analizar cómo era, vamos a decir, el estatus de la profesión en el finales del siglo XIX, siglo XX, y cómo llegamos a la situación actual, donde en la mayoría de nuestros países los docentes no son las personas que tienen los mejores puntajes en la educación secundaria o incluso en la universidad. No necesariamente son quienes quieren estudiar docencia, pero terminan ingresando porque no entran en otras profesiones que exigen mayores puntajes y tampoco las condiciones salariales en la mayoría de los países son iguales o por lo menos competitivas con relación a las de otros profesionales con similares características. Es decir, si uno es un ingeniero en la mayoría de nuestros países y tiene los mismos años de formación que un docente, tiende a tener mucho mejores salarios y condiciones de trabajo. Ese es un aspecto muy relevante porque lo ampliaremos un poco más, pero mencionaba una afirmación que me llamó mucho la atención, es cómo también los que ingresan o les interesa el ejercicio de la docencia en su récord de formación tal vez no había sido la mejor. A veces, ¿qué elementos explican un poco esto? Y las personas que terminan ejerciendo en la docencia no era necesariamente su vocación inicial, pero luego llegan y se dedican a esta tarea. ¿Por qué? ¿Hay algún elemento que nos puede explicar por qué este tipo de circunstancias? En el libro identificamos dos factores principales que nos llevaron a la situación actual. Uno es que nuestros países realmente se comprometieron a expandir el acceso a la educación de una forma muy rápida y eso creó presión para poder tener adultos que fueran profesores muy rápidamente y se descuidó, vamos a decir, la calidad de los programas de formación y también la exigencia de los requisitos para ser docente. Eso no necesariamente fue malo, porque en realidad fue una decisión, vamos a decir, no tuvieron mucha opción nuestros gobiernos cuando la sociedad demandaba tener oportunidades educativas. Entonces, si uno ve para atrás, pues lo que ve es que los gobiernos respondieron lo mejor que pudieron, pero eso fue, vamos a decir, a costas de la calidad. Y por otra parte, el segundo factor que nosotros vemos es que en el pasado la profesión docente era una profesión principalmente que la llenaban mujeres y las mujeres que entraban a la docencia tendían a ser más educadas que las que no, o sea, como era la única opción para las mujeres, las más educadas pues que querían trabajar, la docencia era su opción. Más recientemente se han abierto, lo cual es una buena noticia, oportunidades también laborales para las mujeres en otros campos. Hoy en día hay muchas más mujeres que estudian ingeniería que en el pasado, que estudian medicina, que estudian derecho. Entonces eso también genera pues una presión sobre quienes entran a la docencia. Ese es un aspecto relevante y entiendo también que se mira y es una discusión que el Banco Interamericano en su área de división educativa menciona, la docencia se ve como un refugio para muchas personas en la región, es decir, no solo es un aspecto que se puede ver a nivel de América Latina, también Centroamérica se marca esto, pero a comparación de otros espacios, otros bloques en América Latina, en Centroamérica hay algo que le caracteriza más, es decir, ¿es más marcado o tiene la tendencia más general de Latinoamérica? Lo que vemos, y esto es algo que en la segunda parte del libro también vemos, es que en varios países de la región se han hecho esfuerzos grandes, reformas importantes para revertir ese desprestigio de la profesión y para realmente hacer que la carrera docente atraiga, vamos a decir, a las personas más talentosas, que también tenga mejores condiciones salariales, que tenga una carrera más meritocrática basada en el desempeño.
Y eso no se ve tanto en Centroamérica. O sea, yo creo que esa es la diferencia principal. Yo creo que las tendencias históricas son muy similares. La gran diferencia es que hay países, principalmente en Sudamérica, que realmente en los últimos años han hecho reformas importantes y muy integrales para, vamos a decir, darle un nivel mucho más alto a la carrera docente. Estos países que nosotros estudiamos en profundidad son Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Entonces todos estos países han hecho una combinación de reformas desde establecer, por ejemplo, concursos para el acceso a la carrera docente, dar becas para que el estudiar la docencia para gente que tiene muy altos puntajes o muy buenos puntajes en las pruebas de admisión universitarias elijan la docencia y luego pues ahí cambias quienes terminan decidiendo ser docentes. También han establecido programas de acompañamiento a los docentes noveles, a los nuevos docentes, para que puedan trabajar mejor. Entonces, esa combinación de varias políticas, desde que atraer a mejores, formarlos mejor y también apoyarlos y seleccionar a quienes entran, es algo que está pasando más fuera, vamos a decir, en la América Latina que antes, pero principalmente en otros países y no tanto lo vemos en América Central. Más adelante vamos a hablar un poco sobre esto, qué implica para que los países de Centroamérica puedan desarrollar medidas y políticas en función de lo que hacen en Sudamérica, en particular en los casos que usted nos mencionaba para profesionalizar el servicio docente, por llamarlo. Pero hay un aspecto que me llama mucho la atención y le quiero consultar, Emiliana, es también ustedes en el informe y las indagaciones que hace el Banco Interamericano en su división de educación mencionan como 3 elementos que ven en el ámbito educativo. Por ejemplo, altos niveles de ausentismo docente, menciono 3, uno es altos niveles de ausentismo docente, prácticas de aula inadecuadas y bajos niveles de conocimiento. ¿Por qué luego de estas indagaciones, por qué afirman que estos 3 elementos están afectando al desarrollo y a las actividades de la docencia en América Latina? Sí, mira, nosotros la verdad es que cuando empezamos a hablar de qué es por qué se ha desprestigiado la profesión y qué está pasando, tuvimos que ver, bueno, es algo que la gente dice anecdóticamente o cuál es la evidencia que lo demuestra. Y encontramos esas 3 áreas. Uno, ha habido estudios de ausentismo docente que muestran que es bastante prevalente en la región. En toda la región resulta que muchos docentes no asisten y eso también genera problemas porque los alumnos tampoco asisten si el docente no está presente y se pierden oportunidades de aprendizaje. Segundo es que se han hecho estudios de qué pasa una vez el docente está en aula, cómo maneja el tiempo en el aula, ¿no? En lo que llamamos las prácticas pedagógicas. Y allí también vemos que en comparación con los países que logran muy buenos resultados, los docentes en América Latina tienden a manejar el tiempo en aula mucho menos orientado hacia el aprendizaje y más en tiempos de organización de clase, en tiempos de quizás generar un ambiente calmado para poder luego dar clases, pero en eso se pierde mucho tiempo que pudiese usarse para la enseñanza y el aprendizaje. Sí. Y el tercero es que han habido en algunos países pruebas que se hacen para los egresados de carreras. Y lo que se mide allí es, bueno, qué conocimiento del disciplinar tienen. Por ejemplo, los docentes de matemáticas manejan bien el tema de matemáticas y en esos países donde se han medido se ve que no realmente manejan tampoco el contenido. Entonces, esos 3 factores nos preocupan enormemente y parte de lo que queremos hacer en el libro es decir, bueno, qué políticas se pueden hacer y se deberían hacer para revertir esto. La tercera que mencionaba en el bajo nivel de conocimiento, bueno, menciona el caso de El Salvador, no sé si será así en Centroamérica o en otros países de la región, pero la formación de los docentes pasa en 2 momentos, los que se desarrollan el profesorado, que suelen ser 3 años de formación, y aquellos que deciden una licenciatura, que son 2 años adicionales. Sí. Aquí hay un tema de diferenciación por el tema de conocimiento, porque el profesorado tiene una lectura más técnica y en áreas como muy concretas, en cambio la licenciatura es para formar personas en ámbitos didácticos, pedagógicos y que empleen un poco más. ¿Tiene que ver alguno de estos aspectos? Nosotros en el libro no distinguimos eso porque en muchos de los países eso varía, entonces es muy difícil, o sea, en varios de los países de la región se ha pasado de tener lo que ustedes llaman profesorados o carreras técnicas en educación o lo que antes eran escuelas normales a exigir un grado universitario. Esto en teoría debería significar mayor efectividad docente, pero la evidencia es muy débil al respecto también. Porque todo depende de la calidad de esos programas y también en el fondo lo que ha demostrado la evidencia es que no hay mucha relación directa entre,
vamos a decir, esas cosas que uno fácilmente puede medir, como si uno estudió en la universidad versus un profesorado, o si uno tiene 10 años de experiencia versus 5, o si uno es hombre o mujer, esos factores que uno mide básicamente, y que además son los factores por los que generalmente se les paga diferencialmente a los docentes, ¿no? Se les paga más si tienen más educación, tienen muy poca relación en la práctica con lo que aprenden los alumnos. Entonces, lo que cada vez más nos hemos convencido es de que lo que de verdad importa son las interacciones entre los alumnos y sus profesores todos los días en todas las aulas. Y eso es mucho más difícil de observar y también de mejorar sin tener buena información. Hay herramientas, pero requieren, por ejemplo, tener cámaras de video en las aulas, darles retroalimentación al docente, codificar esa información. Entonces, hay países que lo están haciendo, pero es costoso y requiere una capacidad institucional muy alta. Debo hacer la primera pausa, Milena, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco cómo se fue construyendo esto del desprestigio de la carrera docente y a la vez qué implica el ejercicio de la docencia en una era de las tecnologías, en una era donde el conocimiento es más instantáneo, en donde los alumnos están dispuestos a otra serie de estímulos y de información. ¿Qué implica ser docente en este entorno de las tecnologías del siglo XXI? Una pausa, regresamos. Continuamos en República hablando un poco de las políticas docentes en América Latina. Está conmigo Emiliana Vegas, jefa de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Hablábamos en el bloque anterior cuáles son algunos de los elementos que afectan en la efectividad docente, pero ahora ustedes también titulan en la investigación por qué se perdió el prestigio de la carrera docente y justamente qué fue marcando el desprestigio de la carrera docente en América Latina. Bueno, una de las cosas que nosotros documentamos en el libro fue la presión que generó el tener que atender muchos más alumnos. Entonces, el tener que llenar una cantidad de nuevas escuelas con profesionales. Y la verdad es que en ese momento se llenó con personas que podían estar y no necesariamente extremadamente bien formadas, ¿no? Eso es un aspecto. El otro aspecto es también que por razones y presión fiscal no se creó una profesión docente bien remunerada, como por ejemplo sí se hizo en medicina en la mayoría de nuestros países. Entonces eso también generó que si uno era una persona, vamos a decir, talentosa, bien, sabes, que le gustaba estudiar, que quería tener un trabajo prestigioso, tendía a elegir y tiende todavía a elegir otras carreras y no necesariamente la docencia. Entonces, por eso decimos que un poco cuando vemos quienes, por ejemplo, dicen a nivel de la educación secundaria que quieren ser docentes, vemos en países de América Latina que son una proporción bastante baja de los alumnos totales, entre 10 y 15%. En cambio, en países como Corea del Sur, Finlandia, los países que tienen muy altos logros, vemos que un alto porcentaje de los alumnos en secundaria quisieran entrar a la profesión. Y luego cuando vemos quienes efectivamente entran a estudiar la docencia, se revierte la situación. En Corea y en Finlandia entran muchos menos y en nuestros países entran muchos más. Hay un asunto aquí y que me llama mucho la atención también, Emiliana, sobre esto es, bueno, hay aspectos que tienen que ver con los ingresos, también un poco cuánto es el estímulo económico para ejercer esto, los años de formación y entre otros puntos, pero hay otro aspecto que no sé si lo consideran, lo valoran ustedes, es el componente cultural en el tema del reconocimiento que tiene la sociedad hacia la labor de los profesores y profesoras. ¿Cómo ven las otras personas, el entorno de padres de familia, los mismos alumnos, otras instituciones en la sociedad, el rol y el significado que tiene o que implica ser docente y sobre todo en este momento de los avances que se tienen de las tecnologías, pero qué tanto influye en el estatus del docente, cómo lo ven otros o cómo lo reconocen otros su trabajo, su tarea de formación? Bueno, una de las cosas que mencionamos en el libro es que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX el docente era un referente en su comunidad. Era una de las personas más educadas, a veces servía de juez, servía de un referente social. Hoy en día es mucho menos así, en parte porque hay muchos más docentes, pero también porque la profesión pues en realidad viene a ser una profesión más recientemente. Siempre se vio como una carrera que requería una formación menor a pesar de la importancia que tiene. Ahora, tu segunda pregunta de las tecnologías, que ese es un tema que me apasiona porque yo creo que estamos en un momento histórico para nuestros países realmente especial, donde podemos dar un salto importante en la calidad de la educación que se brinda a los alumnos,
por justamente la transformación tecnológica, ¿no? Y creo que ahí eso implica un cambio fundamental del rol docente. O sea, también la formación docente tradicional formaba al docente con contenidos para que él los impartiera. Y ese era como el modelo, ¿no? Que uno aprendía, uno luego enseñaba. Hoy en día todo lo que uno podría enseñar está disponible abiertamente y la gente que tiene la capacidad de aprender lo puede adquirir, y además uno lo que requiere es la capacidad de buscar información, procesar información y aplicarla al contexto que uno necesita aplicarla para resolver los problemas reales que enfrentamos. Esas son lo que llamamos las competencias del siglo XXI, que son muy distintas a las competencias anteriores que, por ejemplo, requerían que uno memorizara datos, información, fechas históricas. Hoy en día nada de eso realmente te da una competitividad en el mercado. Lo que te da mucha competitividad es la habilidad de usar esa información para aplicarla a resolver problemas. Y eso cambia fundamentalmente el rol del docente. Yo hace poco escribí un artículo de opinión donde yo contaba como madre, pues lo alegre que me sentí un día cuando le pude decir a mi hijo pequeño que yo no sabía algo, yo no sabía cómo funcionaba una crema y por qué le solucionaba la pizquiña en la piel, ¿no? Y al principio me puse nerviosa, él va a pensar que yo no sé nada, pero luego dije, bueno, la verdad es que nos reímos y yo le expliqué, yo no soy científica, soy tu mamá, pero yo pienso que también los docentes pueden tomar ese rol, no tienen que saber todo, lo que tienen es que saber buscar la información y ser honestos, y además yo creo que eso les va a hacer la tarea más divertida, porque se convierte también en la docencia en un espacio de aprendizaje para el propio adulto que está en el aula. ¿Cómo considera, por ejemplo, que el tema de las tecnologías, Emiliana, se puede combinar una serie de estrategias pedagógicas en entornos escolares? Pienso, por ejemplo, porque las tecnologías marcan, son herramientas, son instrumentos importantes, pero que también están a disposición de los jóvenes y que pueden construir junto al profesor o profesora. Ya no es la figura que transmite, sino que lo tienen que construir, pero eso implica también en el diseño de las políticas educativas tener presente esa lógica en los entornos de las aulas y la realidad que se vive en las aulas. ¿Cómo se puede hacer esa conexión desde lo que los profesores y los alumnos viven en el día a día de las aulas, pero que se traslade en el diseño de políticas que promuevan y potencien justamente este tipo de relación? Bueno, yo creo que lo primero es trabajar desde la formación inicial de los docentes con esa perspectiva, o sea, que en la formación inicial ya incorpore tecnologías, que los docentes le pierdan, vamos a decir, lo que está pasando en el mundo es que los niños ya nacen, como dicen, alfabetizados digitalmente, ¿no? En cambio el docente está recién alfabetizándose. Eso nada más lo podemos revertir si empezamos a trabajar desde los programas de formación de docentes y no esperar a que el docente esté en aula. Y por otro lado, yo creo que también aprovechar que el aprendizaje con tecnología, especialmente para los jóvenes y los niños, tiende a ser más divertido. Entonces también aprovechar que tenemos el lujo de que mientras nos divertimos podemos ir aprendiendo. Y eso es tanto para los niños como para los adultos. Y yo creo que eso es algo que nuestros abuelos no tuvieron el lujo de poder aprender jugando. Hoy en día sabemos que cuando uno está a gusto en lo que está haciendo también tiende a aprender más, y hay mucha evidencia de la neurociencia de cómo el juego es una herramienta muy importante para aprender, y la tecnología te permite implementar esos juegos porque hay muchas aplicaciones gratuitas que a través del juego se van aprendiendo conceptos como de matemáticas, de ciencias, vocabulario. ¿Cómo se puede trabajar, Emiliana, en entornos vulnerables, digamos, de la pedagogía, de las tecnologías y lo que significa ahora en el entorno escolar el aprendizaje, también en entornos, sobre todo que esto es de Centroamérica, particularmente el Triángulo Norte, entornos vulnerables en donde hay amenazas, en donde hay violencia, en donde hay también estas situaciones, en donde también hay limitaciones de infraestructura o de tecnología? ¿Cómo se puede hacer, a pesar de que el entorno no sea favorable, cómo se puede ser resiliente ante esa situación? Sí, bueno, estos son contextos muy difíciles, pero tenemos ejemplos muy, la verdad, de todo el mundo donde hay, y también de esta región, donde se ha aprovechado. Hace poco estaba en Nicaragua y uno veía el programa de una computadora por niño en zonas muy vulnerables, y niños que ya han pasado por ese programa por muchos años, que están hoy en día ganando los primeros puestos en la prueba de admisión universitaria, con una perspectiva de estudio distinto. Escuchaba de una muchacha que decía que a ella le cambió la vida porque ella era mala estudiante, se aburría muchísimo en la escuela. Claramente era una persona con muchas habilidades, pero la forma tradicional de la escuela no le estaba ayudando a potenciarlas, ¿no? Yo creo que la gran promesa de las tecnologías, y sobre todo para las zonas vulnerables y que tienen violencia, es que te permite llegarles de distintas maneras
realmente a todos, ¿no? Si no puedes asistir durante el día o a tal hora, puedes igual acceder a la información a través de un móvil. Creo que es un desafío aún que haya internet en todas partes, y creo que eso ya no es creo que un deber de todos los estados y de la sociedad del mundo privado, de poder apoyar a los países a llegar con internet y con banda ancha, especialmente a todas las regiones, sobre todo las más remotas, porque eso es lo que permite realmente que tengan acceso a otras herramientas de aprendizaje, ¿no? ¿Usted considera, hasta antes de irnos a la pausa, usted considera que facilitar, por ejemplo, este tipo de dispositivos tecnológicos, que pueden ser desde computadoras, tablets, en algunos casos teléfonos celulares, puede ser algo que motive el desarrollo de aprender de una manera distinta? Lo pienso porque también, así como mencionaba el caso de Nicaragua, en El Salvador hay un programa que es esto, ¿no?, que brinda computadoras a niños y niñas y en entornos específicos, aunque la pregunta que siempre aparece es, se le da a los niños y los niños están, como son nativos digitales, lo pueden emplear y aprender con facilidad, pero el tema es si los profesores lo hacen y lo incorporan, ya sea por miedo, ya sea por razones de que no lo quieren desarrollar, pero ¿cómo se puede lograr ese vínculo? Y es que eso es lo interesante de los programas exitosos que usan pues estos dispositivos, ya sean tablets, computadoras o teléfonos. Son programas donde no es solamente la entrega del dispositivo, sino hay todo un programa de enseñanza y aprendizaje con objetivos de aprendizaje. Puede ser desde mejorar lectoescritura hasta mejorar matemáticas, o las dos combinadas, pero eso va acompañado de materiales, de capacitación del docente, de todo un programa integral alrededor del dispositivo, pero con vista a qué queremos lograr. No es solamente entregar un dispositivo, ahí no acaba, ahí solo... Sí, eso es solo como entregar cuadernos en el pasado, o libros de texto. Si no se usan bien, si el maestro no está capacitado para integrarlo en sus prácticas diarias, no vamos a cambiar los resultados. Entonces yo creo que lo que hemos aprendido, y la verdad es que desde el BID hemos estudiado mucho estos programas, y al principio estuvimos, yo creo que como comunidad internacional, muy decepcionados con los impactos, y claro, hoy en día con el beneficio de tiempo y de evaluaciones y todo, uno dice, bueno, hemos aprendido que el instrumento en sí no es la solución, es cómo cambia con el instrumento todo el proceso, y eso requiere materiales, requiere capacitación, requiere tener unas metas claras de aprendizaje y de hacerle mucho seguimiento. Pero la tecnología te lo facilita, porque con las mismas laptops o con las mismas tablets, tú estás viendo qué está haciendo el alumno, puedes ver si está aprendiendo, si está logrando los objetivos, puedes ajustar, puedes ofrecerles distintas. Algunos alumnos van a avanzar más rápido y pueden seguir avanzando y hasta superar los objetivos, y otros que están más rezagados les puedes dar otras actividades para que lleguen a los objetivos, ¿no? Entonces yo creo que eso es como decía antes, la oportunidad que tenemos ahora que en el pasado no tuvimos. Tengo que hacer una pausa, pero en el último bloque me gustaría que hablemos un poco de cuáles son las líneas desde la perspectiva del BID, de las políticas en formación docente, incorporando estos temas de la tecnología, pero también en este tipo de entornos que requieren aumentar la inversión pública en temas de educación, pero también de motivación al sector docente, formación, inversión salarial, entre otras cosas. Permítanos una pausa, regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo con Emiliana Vegas, jefa de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo de las Políticas Docentes en América Latina. Y en este último bloque me gustaría, Emiliana, que hablemos un poco las líneas del Banco Interamericano de Desarrollo. Ya me he mencionado que han hecho investigaciones, seguimiento, evaluaciones de impacto sobre programas educativos, y en función de este aprendizaje, en algunos no se dieron los resultados esperados, en otros sí. ¿Qué aspectos marcan ahora las tendencias de las políticas en formación docente para América Latina? Sé que Suramérica, o en el caso de México, tendrán características diferenciadas a Centroamérica, pero ¿por dónde pasan las principales líneas de políticas públicas en formación docente? Bueno, muy buena pregunta. Yo mencionaba que hay varios países que han hecho reformas, y yo quisiera resaltar que esas reformas atienden el tema de formación docente, pero van más allá, porque la formación docente es una parte muy importante, pero también es muy importante quienes entran a ser formados. Entonces, en ese sentido, atraer
a personas que ya vienen con vamos a decir, con un buen capital cultural, que puedan aprovechar un buen programa de formación, y también luego durante el proceso ya de inserción en la carrera, que tengan también oportunidades de seguir aprendiendo, de asumir responsabilidades nuevas, que sean reconocidos por su desempeño y su efectividad, y que aquellos que, a pesar de que uno los formó bien y los seleccionó mejor que antes, una vez estén en las aulas realmente no funcionan, se puedan buscar otras carreras y puedan reinsertarse, pero en otros campos, porque nuestros sistemas han estado muy enfocados, nosotros pensamos históricamente, en expandir la cobertura, en garantizar estabilidad laboral para los docentes, y se pensaba que con esas dos cosas los alumnos iban a aprender. Y hoy en día tenemos claro que, a pesar de los esfuerzos y la inversión que se hizo en expandir los sistemas, al no enfocarnos en lo que estaba pasando en las aulas, en los contenidos, vamos a decir, del día a día, sí, en muchos casos no aprendieron. O sea, la mayoría de nuestros alumnos no están logrando, cuando medimos con cualquier prueba internacional de aprendizaje, lo que deben saber en comparación con otros alumnos de su grupo de edad. Nosotros estamos en la cola inferior de cualquier prueba, ¿no? Entonces, el gran desafío para nuestra región es cambiar de escolaridad a realmente aprender, ¿no? A que la escuela sea un centro de aprendizaje. Y para eso la formación docente, nosotros decimos, tiene que tener un componente muy práctico, o sea, que no solamente tenga los contenidos y también las herramientas pedagógicas, pero lo que vemos en nuestra región es que en muchos casos los docentes, cuando inician, cuando ya se termina su formación, nunca han pasado un tiempo realmente en el aula. Es como si un médico durante su formación nunca operara con alguien más experto y viera realmente, y después al día siguiente que ya se gana el título, lo mandan a cirugía, ¿no? Eso no funciona así, y tampoco funciona así en la docencia. Entonces, lo que está pasando en muchos países es estableciendo en los currículos oficiales una mayor carga horaria de prácticas docentes. Eso por un lado. Y por otro lado, que cuando los docentes ya ingresen en sus primeros años tengan el apoyo de mentores que los acompañen y les den retroalimentación en tiempo real. Aparece, por ejemplo, bueno, usted mencionaba el ejercicio en la práctica, y esto también constituye una tarea para las universidades o los espacios que forman a profesores y profesoras que puedan hacer estos vínculos, porque aparece un elemento, puede ser un aspecto crítico, que hay 4 o 5 años de formación teórica en ámbitos muy específicos de pedagogía, de ejercicio de la docencia, de desenvolvimiento en aula y esto, pero no hay desarrollo en la práctica que les permita en un punto intermedio aprender, construir y conocer también, y no solo terminan su carrera, los mandan a un entorno de aula y desconocen cómo pueden enfrentar ya en la realidad lo que pasa ahí. Sí, además hay algo que también es relativamente reciente, y es los avances en la neurociencia del aprendizaje. Hoy en día sabemos mucho más de cómo aprenden los niños y los adultos y los jóvenes, y cuáles son los desafíos debido a los cambios en el cerebro que se dan en distintos periodos de nuestra edad. Entonces sabemos que, por ejemplo, en la primera infancia hay conexiones que están pasando en las neuronas, que si los niños reciben ciertos estímulos positivos, van a desarrollarse mucho más rápidamente y van a tener una habilidad de aprender a lo largo de la vida, y luego mejores resultados en todos los campos. También sabemos que en la juventud hay cambios en el cerebro que hacen que los jóvenes sean más propensos a tomar riesgos, porque minimizan las consecuencias de eso que vemos nosotros, que decimos que son unos irresponsables. Bueno, no, son cambios reales que están pasando en el cerebro, y que al darles un espacio donde puedan tomar esos riesgos, pero con seguridad, y les damos la oportunidad de aprender y de ir desarrollándose en las personas que ellos pueden ser, ¿no? Igualmente, cuando somos adultos, no es que allí se acabó toda la oportunidad de aprendizaje, todo lo contrario, los adultos tenemos todas las oportunidades de seguir aprendiendo. Y en este mundo tan cambiante, donde los trabajos que hoy existen no existían hace 10 años, empresas que hoy en día son las que dominan el mercado, apenas tienen 10, 15 años de existencia, como Google y Facebook. No sabemos qué empresas van a haber en 1 o 2 años, y qué jóvenes de nuestra región podrían ser los nuevos que crean las herramientas como Duolingo, que nace de nuestra región. Muchas empresas que hoy en día están teniendo éxito pueden venir de nuestra región si logramos formar a nuestros jóvenes como debemos.
por las características de las que nos encontramos, Emiliana, es en el entorno de las aulas, de la formación en los distintos niveles. Bueno, usted mencionaba estimulación temprana, que se ve con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes. ¿Qué tipo de competencias se requiere potenciar en estos momentos en los entornos escolares a la luz de los tiempos en los que nos encontramos, las demandas que pueden tener no solo las empresas, también las mismas sociedades y los mismos estados? ¿Qué tipo de competencias se deben de promover? Bueno, nosotros hablamos en el mundo educativo de las competencias del siglo XXI y las llamamos casi todas con C, con la C de colaboración, creatividad, coordinación. En inglés es más fácil decir todas las C, pero es liderazgo. En el fin no es solamente el conocimiento básico en lectura, matemáticas y ciencias, que siguen siendo conocimientos esenciales y básicos y que, por cierto, en muchos de nuestros países no se están dando, pero que lo que más nos va a hacer la diferencia y lo que más los empleadores buscan son estas otras competencias que implican que uno es un ser que puede trabajar en equipo, que puede trabajar creativamente para resolver problemas que no necesariamente ha enfrentado en el pasado con lo que conoce anteriormente, y que tiene la pasión y, vamos a decir, el coraje por innovar. Esas son como que esas son las competencias que queremos fomentar, y es crucial que cambiemos en esa dirección. Uno de los que también se discute es que el estudiante pueda ser alguien crítico, es una persona que pueda reflexionar, racionalizar las cosas y crítico a su entorno, y que se junte con la innovación, la colaboración, el trabajo en equipo. Como también es importante que en los entornos escolares sean personas que continuamente estén reflexionando y pensando de las cosas que hacen y del entorno en el que viven. ¿Cómo también eso se puede incorporar a estas competencias más del siglo XX? Totalmente, el pensamiento crítico es lo que diferencia en el mercado laboral las tareas rutinarias versus aquellas que son más complejas, y esas tareas rutinarias están siendo cada vez más reemplazadas por computadoras y cada vez menos remuneradas para las personas. Sí. Entonces, en eso de las competencias del siglo XXI, las primeras que se identificaron fueron, bueno, la habilidad de pensar críticamente, de analizar problemas complejos. Pero más recientemente yo creo que también se hemos llevado a estas competencias socioemocionales, a decir, no es el líder brillante que tiene todas las ideas el que hoy en día necesitamos, sino necesitamos una persona que tenga la capacidad de construir ideas con otros, de cuestionar, como tú decías, de reflexionar y de trabajar en equipo, porque los problemas que estamos enfrentando son tan complejos que no dependen de una sola persona o de una sola perspectiva. Estamos por finalizar la entrevista, Emiliana, y le consulto de este proceso de seminario, de acercamiento y conocimiento de las políticas y la investigación que hace el BID. Para el caso de Centroamérica, lo pienso, ¿cuáles constituyen sus prioridades a pesar de los entornos en los que se encuentran? A veces entornos que tienen inestabilidad social, inestabilidad política, que no tienen un gasto a la educación sostenido en el tiempo. En algunos países ni siquiera llega al 3 o al 4% del PIB. Entonces, ¿cuáles constituyen las prioridades en función del escenario que tienen para promover una forma y políticas educativas innovadoras en función del tiempo en el que nos encontramos, y también que promuevan una docencia distinta? Mira, nosotros desde el banco decimos que hay como 5 metas o dimensiones que queremos promover en toda América Latina y el Caribe, y especialmente en Centroamérica, para lograr que todos los estudiantes logren su máximo potencial. Y estas son: la primera, que los sistemas educativos tengan metas claras de aprendizaje y que esto guíe el resto del servicio. Lo que vemos en muchos de nuestros países es que hay históricamente currículum de lo que el docente debe enseñar, hay materiales de lo que se debe cubrir, pero no está tan claramente definido cuál es el perfil del alumno que queremos que egrese, qué queremos que aprenda en cada año y cómo lo vamos a medir. Entonces también evaluarlo, por eso decimos que eso guía el resto del sistema, para poder apoyar a las familias y a los profesores a lograr esas competencias que queremos. Entonces esa es la primera dimensión. La segunda, nosotros decimos, es que todos entren listos para aprender. Y aquí reconocemos la importancia que tiene invertir en el desarrollo infantil temprano, no solo desde el sistema educativo, sino con el sistema de salud y de protección social, porque tenemos altas tasas, sobre todo en nuestros países de América Central, de desnutrición infantil, todavía en algunas zonas de mortalidad infantil, de bajo desarrollo socioemocional y cognitivo a raíz de los problemas del ambiente, de violencia que están expuestos nuestros niños pequeños. Entonces, invertir desde que la mamá concibe al hijo o a la hija
y a lo largo de estos primeros años, porque cuando entran a la escuela ya hay unas brechas importantes entre personas que han tenido estas atenciones y personas que no, niños pues, ¿no? La tercera dimensión del éxito es lo que nosotros, el enfoque del seminario de ayer, que es asegurarnos que todos los alumnos tengan acceso a docentes efectivos, porque sabemos que del lado de la escuela es el docente quien hace la diferencia y la importancia de que el docente esté bien formado, que sea una persona que haga prácticas efectivas en el aula, es muy importante. El cuarto es que todas las escuelas tengan la infraestructura y el equipamiento y la tecnología y los materiales adecuados para el aprendizaje. Y nosotros aquí enfatizamos ese aspecto de para el aprendizaje. No es infraestructura, por más linda que pueda ser, sino es cómo se usa para generar esos ambientes propicios para el aprendizaje. Como hablábamos antes, no es tecnología por tecnología, sino es cómo la tecnología nos puede empoderar y ayudarnos a dar un salto en los aprendizajes. Y finalmente, nosotros hablamos de que todos los graduados tienen que tener las competencias necesarias para tener éxito en el mundo del trabajo y contribuir con su sociedad. Y aquí lo que hablamos es la importancia de tener una conversación y una relación muy estrecha entre el mundo del trabajo y el mundo educativo, para que realmente respondamos a las necesidades del mundo del trabajo y los que estén saliendo del sistema educativo puedan llenar los puestos de trabajo que necesita el país. Y probablemente este último que menciona es uno de los que a veces no se observa tanto, la relación entre el entorno laboral también con el entorno formativo, y que a veces solo se asocian en cada uno qué es lo que necesitan, pero es porque no ha existido esos vínculos o esos vasos que permitan esa comunicación entre ellos. Sobre todo en educación técnica es muy importante, en educación técnica secundaria y superior, pero también en la general, porque en el fondo los empleadores nos están diciendo que ellos necesitan estas competencias socioemocionales, de pensamiento crítico, de colaboración, de creatividad, y los sistemas educativos tienen que responder y tienen que entender mejor, bueno, qué es lo que usted está buscando, cómo podemos colaborar, cómo las empresas también pueden dar oportunidades de pasantías que se muestran muy efectivas en muchos países, para que los alumnos cuando se estén preparando para el mundo del trabajo también entiendan más y tengan una mejor orientación hacia qué quieren estudiar, ¿no? Perfecto, Emiliana, quiero darle las gracias por haber platicado conmigo y darnos un poco la perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo de las políticas educativas y las políticas hacia los docentes en América Latina. Ha sido un gusto. Un placer, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Y ustedes también, amigos. Será hasta la próxima en República.